Saque, pase, remate, bloqueo. Coordinación y reflejos. Trabajo en equipo. Condición física y agilidad. Estamos hablando de marzo de 1974, cuando nace el club. En principio, el club se llamaba Androma Oje. Estaba el Androma Oje, que ya había un equipo de voleibol ahí, y ellos también tenían el tema de la náutica. En 1974 llega José Luis. Yo llego a Ayamonte el 14 de enero del 74 a la delegación de la Juventud entonces como profesor del instituto y demás, y vengo con las ideas claras, igual que las tengo hoy en ese sentido, y era que el deporte, la actividad física, tenía que estar al alcance de todo el mundo y en las mejores condiciones posibles dentro de lo que te podía ofrecer la ciudad económicamente, que no costara nada y tal, no sé cuánto. Y yo había llegado en enero y en marzo, abril, a las 7:30 de la mañana tenía clases de gimnasia y de mantenimiento para hombres en el instituto, de manera que terminaba y empezaban las clases. Eso fue el principio. Yo creo que en el año 74-75, ese curso, yo creo que estaba yo terminando en el Colegio Rodrigo de Jerez, y yo tendría 14 años o así, ¿no? Y yo me incorporé al instituto en el curso siguiente, 75-76, y yo creo que a partir de ahí ya yo empecé a formar parte del club, ¿no? De este club que ya estaba ya creado con anterioridad. Anteriormente al DJ ya estábamos juntos. Primero por el colegio, que era el gurú, casi siempre estábamos en ese colegio. Después pasamos a la organización, a la OGE, Organización Juvenil Española, que bueno, nos atraía por el tema de las acampadas, las marchas que hacíamos, bueno, todas las salidas y bueno, las relaciones que había con la naturaleza. Y ahí fue donde empezamos a entrar. A partir de ahí se crea el DJ. Nos planteamos que el club se formalizara como tal institución y desarrolláramos actividades en categoría de federado. En septiembre del 74 me llegan un día a la delegación, sería Elías, Paco Gamero, El Cani. Hemos estado en la federación, nos hemos inscrito, nos hemos federado y empezamos la competición provincial, categoría senior, y queremos que tú nos lleves y no sé cuánto. Entonces yo me metí de entrenador, me metí de jugador. Por si alguien no lo sabe o no se lo ha dicho nadie, DJ75 significaba en aquella época Delegación de la Juventud de Ayamonte en 1975. Manolo Sánchez, que era el presidente de la federación, nos pagaba los desplazamientos a Huelva. Íbamos en 2 taxis, Belmonte y Miguel. Y terminó esa temporada, yo sigo haciendo esto, pero el nombre se le cambia, DJ, Delegación de la Juventud de Ayamonte, y empezamos. No teníamos grandes recursos,
no había programas de actividades y tal. Yo recuerdo esta primera época con muchísima ilusión, con muchísimo entusiasmo. Era acercarme, yo creo que prácticamente por primera vez al deporte organizado, ¿no? A un equipo, porque cuando estábamos en el colegio y eso jugábamos en los recreos y era un poco todo más informal, ¿no? Yo tuve la sensación de formar parte de una entidad seria, importante, y que sabía que en esa asociación, bueno, iba a encontrarme a grandes amigos y a grandes compañeros. Las niñas empezaron esa temporada con los niños. Estaba mi cuñada Pachu, Isa Mateo, Tere Fernández, un montón de gente. Es un club inicialmente deportivo, pero hacíamos de todo, actividades de todo tipo. Así fuimos, en el 78 quedamos campeones provinciales y nos fuimos a jugar el sector juvenil. En el 75 yo tenía 12 años, ¿no? Entonces allí no había nada de videojuegos ni nada. El juego de los chavales era la calle y bueno, el correr para un lado, correr para otro, el deporte. Éramos un grupo de amigos que nos reuníamos en torno al balón, pero que no teníamos los conocimientos básicos, pero nada más. Gracias a José Luis, que vino recién licenciado de Madrid, fue el que nos inculcó y nos enseñó lo que era el deporte en sí. Estamos hablando de hace 50 años, los años 70. Se terminaba de inaugurar el polideportivo. Entrenábamos y cuando se hacía de noche no había luz. Miguel Muniz, como concejal de deportes, se cerró primero, se iluminó y la última cancha, la pongo como ejemplo, quizá por la razón política, él jugaba al tenis y la última cancha que se iluminó fue la de tenis. Iluminó primero las otras y él al final puso la de tenis. Económicamente, mal. Nosotros teníamos entonces en aquella época una cancha en lo que eran las pistas hoy denominadas Antonio Carro. Teníamos, si acaso en aquella época, un equipo de camisetas. El chándal se empezó a usar en aquella época y 2 o 3 balones que a buen recaudo tenía Diego del Polo y que cualquiera se lo quitaba o se perdía uno, te montaba un pollo que para qué comentarte, y poco más. Estábamos en precario, estábamos empezando, estábamos naciendo. El DJ era, como aparte de todo, una gran familia, porque era como un punto de encuentro donde nos encontrábamos, donde jugábamos, donde hacíamos fiestas, y bueno, era un poco la relación que teníamos. Siempre era, oye, vámonos al club, ¿no? Esa era un poco la historia, ¿no? Aquí había a lo mejor alguien que te echaba una mano, pero los gastos de instalación y de tal no había nada. Y hoy, por ejemplo, el problema que yo comento siempre, el problema que hay es que en Ayamonte hay mucha actividad deportiva, cultural, de toda índole, que buscan patrocinadores. Y claro, si en vez de tanto movimiento hubiera mucho menos, sería más fácil el patrocinio y qué tal. Entonces no había dinero, punto. El club, cuando nace, políticamente no había democracia en este país todavía, no había. Entonces los que estábamos alrededor del club estábamos porque en aquel momento y en aquellas circunstancias, desde lo que se denominaba la OGE, era lo que aglutinaba la actividad física y la actividad sociocultural de Ayamonte. No había otro sitio donde ir. La calle San Pedro. Ahí fue donde nacimos y donde buscamos los valores deportivos, socioculturales que en aquella época desarrollábamos. La transformación ha sido bestial, ha sido brutal. Conforme iba creciendo la sociedad, íbamos creciendo nosotros en el desarrollo deportivo y sociocultural del pueblo. Es que desde el principio la mujer ha estado ahí. Y hoy, en el DJ75, en vóley, lo único que hay es mujeres. Algo se ha tenido que hacer bien, para que sea la mujer la que ha estado 50 años ahí. La cantidad de personas, de niñas principalmente y no de niños, que juegan y practican ese deporte actualmente es brutal. Saltar alto, superar las redes, ser y hacerse red para las demás.
para cambiar las normas, para ser ellas y ser cómplices. Buscarse con la mirada, construirse en equipo y actuar con fe. Esencia de la mujer voladora que metas alcanza desde una nueva deportividad. El polideportivo era el foco principal del divertimento de mi edad. El DJA 75 ha sabido muy bien, sobre todo en el público deportivo femenino, ha sabido muy bien encajar en nuestra localidad. Yo creo que en el sector femenino es, sin duda, el deporte por excelencia, de lo más practicado. Ahora hay otras disciplinas. Desde que yo empecé, es verdad que cuando yo empecé hace ya 18 años por ahí, yo empezaba con categoría infantil y cadete y no fue hasta unos años más tarde que empecé ya con las más chiquitillas, con benjamines y alevines. Y la verdad es que es una maravilla porque aquí en Ayamonte gozamos de tener muchas niñas, además desde todas las categorías, de benjamín hasta juvenil, y entonces se les ve evolucionar desde que entran las niñas en el club con 7, 8 añitos hasta que se van con 17, 18 años. Vas viendo una evolución súper bonita. Las mayores que jugaban al voleibol se fueron retirando y ya empezamos a movernos en el instituto y en el voleibol. Empezamos a hacer un grupo de muchachas todas de la misma edad, compartíamos el instituto, íbamos a entrenar. Era una forma de vivir. Tú te levantabas, ibas al instituto, ya quedabas, salías al voleibol, compartías los fines de semana que íbamos a los partidos y era una forma de vivir, que eso ahora no lo hay. La familia que se ha creado a raíz del DJA. Yo lo vivo y lo he vivido primero como jugadora y después como entrenadora. Hay muchas niñas que no se conocían y al final han acabado siendo amigas, saliendo juntas. Yo creo que al final lo que ha conseguido el DJA es hacer equipo, hacer familia, hacer compañerismo y tratar muchos valores que hoy en día, pues la verdad es que no existen en el deporte. Yo creo que el DJA sí que lo ha conseguido. Yo he aprendido jugando a vóley y entrenando muchísimos valores que considero que son importantísimos en mi vida diaria. Si tuviera que describir al club en una palabra, sería familia, 100%. Muchas de las chavalas que jugaban con nosotros al vóley en femenino, hoy son nuestras parejas. O sea, mi mujer jugó al vóley, la de Susino jugó al vóley, la de Juan Carlos al baloncesto, que es mi hermana Dore, ¿no? O sea, que ahí nos relacionamos muchísimo. El femenino tiene un desarrollo muy grande, perfectamente estructurado, con todos los, digamos, con todas las categorías, desde las más pequeñitas, es decir, después que me da alegría verlas cómo se hacen grandes jugadoras y cómo siguen vinculados a las seniors, porque yo cuando llego ya había un equipo senior, ¿no? Con los cuales me vinculo directamente con el equipo senior. Para mí eso fue un choque y un aprendizaje, aprendí mucho de ellas, aprendí sin duda en ese primer año muchísimo, ¿no? Que luego nos sirvió para evolucionar todo y para conseguir, yo creo que éxitos importantes en el voleibol de Huelva. Nos ha formado mucho como personas a todas, aparte de deportivamente, por eso, porque teníamos siempre una responsabilidad, teníamos siempre una determinación, queríamos hacer las cosas bien, estábamos involucradas con la misma causa, hemos aprendido a vivir con discrepancias que han surgido dentro de los equipos y bueno, pues a eso, a mantenernos unidas, a intentar como remar siempre en una misma dirección entre nosotras y no sé, a mí personalmente, seguro que si hablas por lo menos con las niñas de mi edad, a mí las cosas que he aprendido como persona hoy en día en mi vida adulta me siguen acompañando porque he aprendido mucho sobre el compromiso y sobre lo que es ser parte de algo que te importa. Yo veo el club con muy buena base. Veo que tiene, por una parte, muchísima calidad en la organización. Es verdad que está muy bien gestionado todo lo que es entrenamiento, campeonato. Vamos, de hecho aquí se celebran varios campeonatos de Andalucía e incluso se han celebrado Madison y eso lo ha gestionado prácticamente pues todo el equipo directivo del DJA. Entonces a nivel de gestión muy bien en comparación a otros equipos o clubes. Y
En lo que se refiere a los entrenadores, por ejemplo, para mí es lo más importante y lo más significativo porque hay muy buena calidad. Nuestras escuelas siempre nos han enseñado de que hay que vivirlo, pero desde el respeto, desde tu superación personal o como grupo. Siempre hemos sido un club muy referente a nivel de amistades, de gente conocida, de referentes a nivel local o a nivel provincial, y siempre nos hemos llevado bastante bien con los restos de grupos y muy bien. No se concibe una vida sin deporte y actualmente eso es así. Y afortunadamente en Ayamonte creo que se están haciendo las cosas bien, que todos los jóvenes tienen la posibilidad de hacer cualquier tipo de deporte, porque tenemos la posibilidad de que incluso los minoritarios tienen también la posibilidad de poderse ejercer a nivel local o a nivel provincial, por no decir a otros niveles más altos, y creo que es importante destacarlo y creo que ese trabajo hay que valorarlo. Lo que hay que reconocer es que todos, dirigentes, entrenadores, técnicos, jugadores, jugadoras, patrocinadores, padres, han formado un grupo compacto que ha permitido que esto hoy, 50 años después, ten en cuenta que somos el decano del vóley en Andalucía. Yo creo que el DJ75 es Ayamonte, muy agarrado al terreno, muy en la raíz del deporte base de nuestra localidad, y otra de las grandes señas de identidad es el esfuerzo y la constancia. Y esa forma de entender el deporte, el voleibol, el vóley, ha hecho que generación tras generación no haya faltado nunca el deporte base en el vóley en Ayamonte. Hoy son hijas y algunas está a punto de entrar generaciones de nietas que son de las primeras que empezaron en el vóley en Ayamonte hace 50 años. Eso yo creo que es el gran arraigo, esa es la gran señal de identidad del DJ75. La verdad es que el club ha transmitido todos los valores que la práctica deportiva conlleva, es decir, el esfuerzo, la dedicación, el compañerismo, la empatía, todos los valores que la práctica deportiva tiene. Yo la verdad es que lo he sentido en el club cuando jugaba. Todos esos valores que la práctica deportiva conlleva en el club se han ido transmitiendo, y yo ya te digo, desde esa parcela también he intentado trasladárselo a mis jugadores y a mis jugadoras. A lo largo de los años y las categorías que iban pasando, ahí se unían hermanos, hermanas, familiares que actuaban con el coche para el traslado, y sin el apoyo familiar no habría deporte. Atraer a los niños y a las niñas al deporte era prioritario. Una vez que estaban dentro ya sacábamos de ellos la mayor potencia a nivel deportivo y de relación social. Y entonces creo que eso nos marca la diferencia. Creamos familia y teniendo de apellido la competición, pero siempre hemos buscado traer a todos los niveles, evitar la selección de niños o de niñas para participar en determinadas competiciones. El club no hace esas cosas. Formamos parte e intentamos, verás, a la hora de entrenar, por niveles, por supuesto, para equiparar, para sacar el mejor rendimiento a las niñas y a los niños según su nivel, pero a la hora de entrenar, incluimos a todo el mundo. Y la competición está ahí, pero está ahí en un segundo plano. Se nota mucho cuando la familia está detrás de una jugadora, cuando van a los partidos a verla, porque ves generaciones en las que llega un sábado por la mañana y hay 4 padres, y ves generaciones en las que hay 14 padres. Casualmente coincide que las que hay más padres son generaciones que siempre avanzan más, que llegan un poquito más lejos, que compiten un poquito mejor. Puede que sea casualidad o no lo sé, pero sí es verdad que es importante, los niños lo agradecen. Es decir, que estar en un pabellón, estar jugando un sábado por la mañana temprano a las 10 de la mañana o a las 9:30 calentando, pero que tus padres estén ahí, ellos dicen muchas veces que sí, que les da vergüenza, que depende de la edad que tenga, que prefieren que no vayan, que no lo vean, que les da vergüenza.
pero es un apoyo importante. Y de cara al club también, hombre, nos fortalece saber que tenemos una estructura ya no solo de jugadoras, sino una familia alrededor del club, de padres de los que tirar en cuanto a hacer desplazamientos, organizar actividades, personas con las que contar, con las que tirar de ellos en cuanto se tiene que realizar eso, alguna actividad muy concreta o como estamos este año con el aniversario, se agradece mucho. Aprendes educación, aprendes a compartir, aprendes a ayudar, aprendes a respetar, aprendes a hacer un equipo, a tener capacidad de trabajar desinteresadamente, porque al final el DJ75 ha sido siempre un club sin ánimo de lucro, un club para divertirse, un club para que las personas tuvieran ese entusiasmo de engancharse a un deporte, que en este caso era el voleibol principalmente, y que tú quisieras que lo que tú estabas aprendiendo se lo pudieras enseñar a alguien. La gran importancia del deporte, más allá de la práctica deportiva, es la labor social que hace el deporte en nuestra localidad. Es decir, el deporte en Ayamonte se ha configurado a base de años de esfuerzo y de creer en el deporte, que es uno de los grandes elementos aglutinadores de nuestro municipio. Tú estás en el club relacionándote con muchísima gente y al final cada persona tiene sus problemas en casa y demás, entonces ya no solo en el ámbito deportivo sino en lo personal, o sea, tratamos a diario con personas que cada uno tiene sus problemas, su vida, entonces nos involucramos un montón tanto en eso como en su educación. Al final pasamos muchas horas y le involucramos unos valores deportivos que también se pueden aplicar a la vida diaria. Entonces, practicar deporte no es solamente el hecho, ni mucho menos. Yo creo que lo menos importante es la técnica. La técnica, el aprendizaje, el que tú seas campeón de algo, eso no significa nada. Lo más importante es cuando tú entrenas, es precisamente todo eso, ¿no? El compañerismo, el esfuerzo, el sacrificio. Decir, y eso te va a servir después para ser buena persona. Nosotros empezamos a entrenar con las niñas pequeñitas. Al principio no queremos que sean las mejores tocando de dedo o de antebrazo, sino que se diviertan, que se lo pasen bien, que vuelvan el año siguiente. El deporte base queremos enfocarlo a eso, ya sí que después infantil federado ya se enfoca mucho más a la competición. Pero con las niñas pequeñas es engancharlas, que claramente aprendan a jugar voleibol, pero sobre todo que hagan amigas, que se lo pasen bien y que disfruten con el deporte. La familia tiene un papel súper importante dentro de nuestro deporte, ya que somos entrenadores, familia, quienes juntos enseñamos al niño a ser mejor persona, a valores, cómo ser dentro de la pista. No queremos nunca a ningún padre que vaya a un pabellón y la líe, o eso nunca nos ha pasado. Los padres siempre se han comportado un montón. Cuando hay algún desplazamiento fuera del pueblo son los primeros en yo voy. Así que la verdad súper contentos con ellos, siempre muy involucrados en el desarrollo de sus hijos y muy bien. Momentos muy especiales, nos unió como amigas, que hoy día pues somos hermanas, podemos decir, ¿verdad? Tenemos un vínculo muy importante que nos dio el voleibol. Vamos a entrenar, quedábamos todas y íbamos a entrenar. Terminábamos de entrenar, ahora quedamos y vamos a salir todas juntas. Y siempre estábamos todas juntas. Ese vínculo que teníamos, me acuerdo yo que a lo mejor tenían que decir, la media maratón, hay que hacer 500 bocadillos. Y ahí estábamos las primeras. Nosotros, hay habituallamiento, ¿te acuerdas? Habituallamiento. De hecho mucha gente nos tenían envidia porque decía, el patronato todo es para las niñas de voleibol, pero es que las niñas de voleibol estaban en todos los fregados. Que en la media maratón, en el campo a través, en todos los deportes estábamos colaborando las niñas de voleibol. Los niños de fútbol nos decían, ustedes sois las niñas del Susino, me acuerdo perfectamente. Nos tenían una envidia horrorosa los niños del fútbol. La unión en todos los sentidos que hemos tenido con entrenadores, con jugadoras, con la familia mismo, tu padre, tu madre, éramos toda una familia, lo que te han dicho a ti, ¿sabes? De hecho, mis padres eran el número fan, el número 1. Vamos, se iba, mira a ver si hay hueco en los autobuses que vamos nosotros. Mis padres se apuntaban a todos los desplazamientos, él siempre iba. Siempre. Pues mi padre y mi madre, los dos, siempre. La verdad que sí. Era el número 1.
Pilu, hay que tener un don especial, una capacidad de trabajo, porque aquí no se gana nada. Todo lo que pierdes es tu tiempo, tu esfuerzo, y puedes tener recompensa o no. Y ella, pues en eso era la número uno. No solo en el deporte, sino en cualquier cosa que ella dijera, lo voy a hacer. Me meto con todas las consecuencias. Ahí engloba todo. Engloba la vida, engloba el trabajo, engloba la familia, las amistades. A mí me parece que hemos jugado un papel muy, muy importante. Para mí ha sido una satisfacción personal y creo que una satisfacción para todo el pueblo que un equipo de senior femenino de voleibol de Ayamonte haya estado llevando el nombre de Ayamonte y de las empresas patrocinadoras, que sin ellas no hemos podido hacer nada, por supuesto, pues por todo lo que ha sido el país. Hemos jugado en Barcelona, hemos jugado en Madrid, en Canarias, en Murcia, en Alicante, en Sevilla, hemos jugado. Donde va, deja depositar una semilla que se queda y que no florece, pero ha empezado a florecer cuando ya ella no está. Y te das cuenta de eso. De que ha ido dejando una semillita en cada sitio donde ella ha estado y ha formado parte. Con eso creo que lo digo todo. Es una persona que ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo en toda su vida al deporte, con tantísimo cariño, dedicación y con esa sonrisa que tanto la caracteriza. Así que muchísimas gracias. El día que a mí me dijeron lo que había pasado, tuve una sensación incluso distinta a cuando me lo habían dicho de otra gente. Mi relación con ella era normal, tal, de patronato, del DJA y de no sé cuánto. Y lo que más te jode es que en ese camino se caiga algo. Entonces, normalmente decimos, qué buena persona, que no sé qué, una vez que ya no está. Cuando estaba, podías tener enfrentamientos o lo que tú quieras, pero es injusta la vida. Es injusta. Ella, como era ella, pues evidentemente con su arraigo, con su fuerza y todo demás, pues se echó para adelante hasta que, bueno, ha pasado. Este hubiera sido su deseo, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo. A lo mejor no hubiera sido todo como ella quería haberse hecho algo grande, pero bueno, la vida no lo ha permitido. Y aquí pues estamos intentando, en recuerdo de ella, pues hacerlo. Hablarte de Pilu es fácil y difícil. Fácil porque es una persona para mí muy entrañable, muy querida. Yo he tenido la suerte de compartir con ella estudios, vivencias desde muy jóvenes. Y difícil porque hablar de ella ahora que no está, para mí es complicado. He tenido la suerte de tenerla en el patronato de deportes, en el equipo, saber cuál era su capacidad de trabajo y es insustituible. Y hay veces que se dice que no, que la gente, que llegarán otros y tal. Yo, Pilu, lo digo con toda la sinceridad del mundo, para mí es una persona insustituible, una persona que en el patronato de deportes controlaba muchas áreas y era una garantía total, ¿no? Y nada, yo la verdad es que en estos momentos lo único que puedo decir que estoy agradecido a todo su trabajo y me siento feliz y contento de haberla conocido y de haber sido su amiga y su compañero de trabajo. Pilu ha sido súper importante tanto para el deporte en Ayamonte como para nuestro club. La vinculación que ella ha tenido, la fuerza que tenía dentro de esos primeros, de los años que yo estuve entrenando, era enorme. Es decir, esa exigencia con ella, con los demás, enorme. Compartir su carácter fuerte, agresivo, vamos a llamar, en el sentido de querer hacerlo todo bien, todo perfecto, increíble, ¿no? Gracias a la iniciativa y el empuje de Pilu, Pilu era una persona muy intensa,
en el buen sentido de la palabra, era muy intensa y mucho aplante. Era una persona que, gracias a ella, pues el club no solamente continuó, sino creció. Quizás con la persona que ha crecido más el club ha sido con ella, con diferencia. A nivel personal, era una mujer arrolladora, tenía una personalidad impresionante. Quien la conocía sabía que era una crack en todos los ámbitos. Vamos, la muestra está en que era súper querida ya no solo en el ámbito deportivo, sino en cualquier faceta en Ayamonte, en cualquier ámbito. Semana Santa, Rocío, la gente la adoraba y era normal porque era una persona que siempre estaba dispuesta a tender la mano, a echarte un cable en lo que necesitase, y era una persona encantadora. Después, a nivel profesional, era una máquina. O sea, Pilu era una máquina. En el patronato era una pieza fundamental, era súper eficiente, era profesional a más no poder, y nuestro club en concreto como presidenta hacía una labor fundamental. Pilu era una persona que trabajaba mucho en la sombra y cuidaba cada detalle. O sea, él, mira, perdona Pilu, que esto no lo hemos hecho. No, hombre, ya lo hice yo. Trabajaba cada detalle. Entonces eso lo hacía especial. Ella decía que era más importante hacer deporte que comer. Y yo decía, Pilu, ¿cómo vas a hacer? Si tú lo primero que tienes que hacer es comer para después hacer deporte. Y ella decía, no, porque si no haces deporte no te entra hambre. Nos trataba como lo que éramos, pues sus niñas, y siempre aparecía en los momentos en los que había que decir algo que no estaba bien o cuando teníamos que preparar algo de verdad, y siempre la teníamos muy en consideración. Siempre cada decisión tenía que pasar por Pilu y era como, buah, lo ha dicho Pilu, entonces sí, o buah, lo ha dicho Pilu, entonces no. Y ella fue la que llevó el club hacia adelante, ¿no? Una chica, pues, que te voy a contar, maravillosa, le gustaba, se volcaba, apasionada a tope, se volcaba en las cosas y la llevaba hacia adelante. Y bueno, pues nosotros ya, nuestra vida laboral y familiar, pues nos fuimos retirando un poco del día a día del club, aunque siempre estamos ahí detrás. El club siempre nos llega, ¿no?, cuando se habla del club, ¿no? Como quiero que sea, pues sería, pues nada, con muchísimos logros y que cada vez ampliemos más la familia y que podamos ser un club de bastante importancia tanto a nivel andaluz como onubense. Pues espero que el club siga y que aguante otros 50 años más y que siga siendo lo que es, una gran familia. Yo espero que mínimamente como está ahora, repleto de niñas y de que se animen más los niños en formar parte del club de JA. Se está trabajando la base, que la base llega mucho. Seguir enfocados un poco más en no tanto en el aspecto deportivo como sí en el educativo, que creo que es lo que nos ha hecho funcionar durante estos 50 años. Mientras sea de niños, mientras sea cantera, mientras no esperen más allá, el club pueda seguir, porque siempre habrá alguien que quiera hacer algo por el voleibol. Sé que cada año los equipos pequeñitos se llenan de niñas y hay niñas en lista de espera. Eso es muy bueno, incluso en categorías superiores también pasa lo mismo con las infantiles. Entonces creo que es un deporte que va en auge. En el espíritu de Antonio Carro, de Pilu Carro, en el espíritu de Juan Carlos Concepción, en el espíritu de Andrés Rúa, en el espíritu de, yo me acuerdo por amistad de algunos que estuvieron y que formaban parte de esto, como Fernando Maestro, el chino, o de Raúl el Titi. En ese espíritu me acuerdo de Bella, me acuerdo de muchísimas de las jugadoras. Ojalá que siga mucho tiempo y demás, ¿no? Yo creo que no solamente el club de JA, sino el deporte en sí es algo fantástico que los jóvenes no deben de perder, ¿no? Y que se debía de intentar, aparte de mantener, fomentar al máximo. A mí me encantaría que hiciese Andrés lo mismo que ha hecho su padre. Totalmente. Yo creo que Andrés
podrá seguir los pasos del padre y podrá lograr otros. Lo imagino con muchas más personas, con un equipo senior y yendo a muchos campeonatos de Andalucía y a ver si es posible alguna vez haciendo un poquito más. Yo confío en Andrés y Celia, que son unos enamorados del voleibol, y yo confío como el buen capitán del DJA, totalmente. Veo mucho futuro, posiblemente haya que cambiar cosas, irá cambiando con los tiempos, pero tenemos DJA para mucho tiempo y estaremos orgullosos todos de que eso sea así. Los que vienen por detrás nuestra van a vivir lo que nosotros estamos viviendo hoy, porque hay muchas semillas sembradas. El vóley en Ayamonte es parte esencial del deporte y no va a caer ese. El futuro está en sus manos. El futuro son ellos. Y lo mejor que les queda son ellos mismos.